Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 24 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, muy hermosa nuestro día del lunes. Y es un privilegio despertar a un nuevo día y reconocer. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Buenos días, Dios te bendiga grandemente. Teníamos algunos contratiempos con la conexión de internet, pero ya se restableció y es interesante para nosotros reconocer, como decimos siempre, las redes sociales pueden ser mal interpretadas, mal utilizadas por algunas personas que probablemente no tienen el conocimiento de que es un medio social que alcanza a muchas personas. Es decir, que para alguien que conoce el Evangelio debes reconocer que hay una plataforma que tenemos que alcanzar y que por estos medios se nos hace tal vez un poco fácil, en el sentido de que tal vez desde nuestra casa, desde nuestro hogar podemos compartir una palabra. Eso no limita a que el evangelista sale al territorio a buscar almas para Cristo, a llevar el mensaje del evangelio, pero reconocemos que en un tiempo postrero como el que vivimos, las redes sociales cumplen una labor muy importante dentro del evangelismo, porque es Dios quien permite que la ciencia aumente como parte de una señal del postrer tiempo y del tiempo final. Mateo 24 nos advierte de que en el último tiempo nosotros oiríamos de guerras, de rumores de guerra y de tantas cosas. Pero fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir un mensaje de fe y de esperanza, porque reconocemos que en medio de tantas voces, de tanta gente que tiene algo que decir, es importante que la iglesia del Señor, que no es un grupo religioso, que tampoco es unas personas que se visten diferente o que se adoran de manera únicamente diferente, nosotros sabemos que la transformación por medio del Espíritu Santo es una que ocurre en el interior. Dios te bendiga, Evelyn Gallosa. Buenos días, estamos comenzando nuestra transmisión y para nosotros es interesante usar este medio social que es tan mal utilizado, pero para nosotros como iglesia del Señor, que conoce los tiempos proféticos que vivimos, se hace urgente que llevemos el mensaje a nuestros contactos y a las personas que acostumbran entrar a las redes sociales, de que hay esperanza, de que hay transformación en Cristo Jesús, que Jesús le ha entregado a la iglesia un mensaje que compartir y que ese mensaje se hace urgente, que alcancemos las vidas que de alguna manera se han conectado con nosotros en la vida y tal vez son parte de nuestras redes sociales, y hoy el compartir para nosotros por estos medios es uno de responsabilidad, es uno de compromiso, porque reconocemos que nuestra salvación ha costado demasiado. Hay muchas voces en los aires. Hay mensajes mal interpretados, mal intencionados, pero para nosotros es urgente alcanzar vidas, ganar almas para el cuerpo de Cristo, porque reconocemos que un día también necesitábamos el alcance del Señor y salir de ese aspecto religioso y tener un encuentro con nuestro Dios. Por eso en esta mañana yo te invito que me acompañes y vamos a orar, vamos a presentar este espacio, vamos a presentar esta red social y vamos a permitir que sea Dios trayendo un mensaje a nuestras vidas que nos devuelva la fe, la fuerza para seguir hacia adelante. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo, Señor, que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses revelado en nuestro espíritu, Señor, la urgencia de un mensaje, Padre, postrero para un tiempo final. Oh Padre, gracias por la salvación, gracias por tu misericordia, gracias porque fue tu palabra la que un día, Señor, tocó nuestro espíritu y nos sacó de aquel momento, de aquel
aquel mover, Padre mío, donde tal vez, Señor, por alguna situación nos llevaste, Padre amado, para que nosotros pudiéramos hoy reconocer, Padre, que el camino a servirte es un camino, Padre, estrecho, es un camino, Padre, que demandará una entrega total. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que somos polvo, pero hoy en esta mañana te pido, Padre, que me uses para poder traer un mensaje que traiga fe y nuevas fuerzas al cuerpo de Cristo, que pueda entender, oh Dios, que en la unión está la fuerza y que solamente, Padre amado, cuando somos de una sola línea, de una sola talla, porque el Espíritu Santo te hace esa actitud, Padre mío, porque eres tú quien transformas nuestro ser, nuestro espíritu. Padre, en esta hora atamos y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu en desorden, todo espíritu, Padre, que pueda traer confusión a alguna vida. Yo te ruego en esta hora sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. La gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene alcance con nosotros mediante esta transmisión, como decimos siempre en la red social. Sabemos que tenemos muchas personas tal vez que de alguna manera nos hemos relacionado y es hermoso poder compartir por estos medios. Fíjate que la palabra del Señor es poderosa. Ella nos lleva a confrontación, a ver nuestros propios errores, porque sabemos que en un tiempo postrero como el que vivimos hay mucho ataque sobre nuestra mente, sobre nuestros pies, para que no llegues al lugar de tu asignación, y nosotros sabemos que es parte de una estratagema del enemigo de las almas para tratar de evitar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Fíjate que la palabra del Señor nos hace a nosotros una transformación de adentro hacia afuera. Fíjate que en esta mañana vamos a contemplar la palabra del Señor en Romanos, capítulo 9. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala, buenos días. Estamos conversando la palabra en Romanos, capítulo 9, versos 19 al 21. Y la palabra del Señor lee así, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, y esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. El Señor añada bendición. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, hermana Maida Nieves, buenos días. En esta hermosa mañana estamos compartiendo un tremendo desayuno espiritual que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versos 19 al 21. Y fíjate, dice la palabra del Señor, hablando en el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Fíjate que la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo para nosotros como una iglesia que está siguiendo los pasos del Señor, reconociendo que esto iba a trascender a nuestros días, reconociendo que Dios lo había llamado para que escribiera lo que teníamos que saber para un tiempo postrero. Nosotros reconocemos, Dios te bendiga, primo Tomás Rivera, pastor de la iglesia El Calvario. Dios te bendiga grandemente. Estamos muy contentos compartiendo un desayuno espiritual muy lleno de proteínas, y se encuentra en Romanos capítulo 9.
versos del 19 al 21. Fíjate que uno de los atributos de Dios que nos habla el estudio, ¿verdad?, teológico de la palabra, uno de los atributos de Dios es su soberanía. Fíjate que la soberanía de Dios va más allá de lo que nosotros podamos entender, porque dice el mismo Isaías que sus pensamientos no son como los de nosotros. Los pensamientos de Dios van por encima de los de nosotros, porque nosotros reconocemos que hay una limitación. Pero fíjate que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: ¿por qué dirás? ¿Por qué pues me inculpa? ¿Por qué quién ha resistido la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjate que nosotros sabemos que hay una cosa que se llama misericordia y otra cosa, ¿verdad?, que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Es decir, que nosotros hemos recibido de Él un favor inmerecido. Fíjate que nosotros no tenemos, a diferencia de aquellos que tienen posturas de obra, de buenas obras únicamente para salvación, nosotros sabemos por la palabra que las buenas obras fueron diseñadas para que nosotros como hijos de Dios las ejecutáramos, porque dentro de un pueblo que está sin amor, dentro de un pueblo que no tiene ninguna visión en términos espirituales, se hace urgente que la iglesia del Señor, que no es un grupo religioso que se viste diferente únicamente, que no es un grupo que adora o hace ruido de otra manera, nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas que manifiesta el pueblo de Dios es misericordia, es amor. Y no es un amor que viene fingido, no es un amor que viene porque queremos obtener algo, es un amor que viene de manera sobrenatural. Y es por esa razón que decía el apóstol Pablo, entendiendo que él había sido un conocedor de la palabra. Dios te bendiga, Ana Luisa Cortés, Dios te bendiga, Judith Ríos, Alejandro, buenos días. Estamos conversando la palabra en un desayuno, como decimos, espiritual en Romanos 9 del 19 al 21. Y hablando el apóstol Pablo a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que estaba viviendo momentos muy fuertes, dice la palabra: pero ¿qué dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Fíjate que muchas personas dentro del escrito de la palabra del Señor, Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra en Romanos capítulo 9 del 19 al 21, y dice la escritura, el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia que era perseguida, escribiéndole a una iglesia que no podía entender el por qué estaba viviendo aquello que estaba viviendo. La palabra dice que hay una de las atributos de Dios, te decía, es su soberanía. Fíjate que uno de sus atributos que distinguen al Padre es su soberanía, porque es Él el que hace las cosas como las ha trazado para nosotros, porque Él tiene planes y propósitos. Fíjate que su amor ha sido tan grande que Él envió a su Hijo unigénito, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, María, buenos días, y dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos tenemos que darnos cuenta de quiénes somos. Somos las criaturas de Dios y Él es nuestro creador. Como tales no debemos decirle nada a Él de nuestra vida, en el sentido de por qué está haciendo esto o aquello. Nosotros sabemos que lo que Él ha determinado para nuestra vida siempre son planes de bien y no de mal. Fíjate, pero el apóstol Pablo, entendiendo lo que estaba diciendo, decía: ¿quién ha resistido a su voluntad? Y tenemos un personaje en el Antiguo Testamento que en el capítulo 4 de Daniel, él hace su propio testimonio, y es Nabucodonosor. Nabucodonosor nos comparte en su testimonio que conviene que yo declare las maravillas y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y es porque en ese momento Nabucodonosor estaba retornando a entender que Dios le había permitido llegar a una situación de perder su mente, de tal vez pastar como los animales en medio de una situación donde él de manera arrogante estaba haciéndose el autor de aquellos jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas del mundo y que sabemos que es parte de la historia de este mundo. Nosotros sabemos que él se adjudicaba
ese triunfo, esa gloria. Y una de las cosas que ponía carga en mi espíritu, esta palabra, es que en ocasiones nosotros también podemos estar cometiendo el grave error de nosotros estar adjudicando. Dios te bendiga, hermano Luis Mendoza, buenos días, evangelista del Señor. Reconocemos que todo lo que el Señor nos permite en nuestra vida es parte de su amor y de su misericordia. Fíjate que en nuestro ser lo que había era un gen de pecado, en nuestro ser lo que había era una disposición a cometer errores, a cometer el pecado, porque una de la naturaleza que tenemos en nuestra propia carne. Nuestra propia carne busca siempre nuestro ego, nuestro yo, porque es la forma como el enemigo va a usar, es la parte vulnerable de nuestro ser. Pero dice la palabra que cuando nosotros nos acogemos ese Espíritu Santo hace morada en nosotros, nosotros comenzamos a ser redarguidos por la palabra, porque es importante tener momentos de la palabra del Señor, de meditar en su palabra, porque solo su palabra nos hace entender que no tenemos el poder de nosotros tal vez cuestionar lo que el Señor hace con nuestra vida, porque lo que Él permite, lo permite con un propósito. Hay un diseño de la palabra del Señor, un diseño que el Señor puso desde antes de la fundación del mundo, y ese diseño lleva como objetivo que el poder reinar en los corazones de las personas. Y reconocemos que en medio de esa asignación Dios ha dejado a su iglesia, y su iglesia no es la definición que han hecho muchas personas en nuestro tiempo, que tienen a mucha gente en confusión y decepcionada de lo que es iglesia, porque iglesia no son un grupo de personas únicamente que lucen diferente o que tal vez tienen algunas características en común. Iglesias es personas que han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, a través de la revelación de la palabra, porque algo que nos ha llevado a la verdad es la palabra. La palabra es la palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Decía el apóstol Pedro, luego de haber recibido el Espíritu Santo en sus cartas, él hace saber que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros queremos hacerte ver que, según el ejemplo que usó el apóstol Pablo, él decía que habían vasos de honra y vasos de deshonra. Fíjate que hay personas que nosotros le llevamos el mensaje de la palabra, pero te los rechazan porque están muy endurecidos, porque tal vez no han tenido una revelación de lo que es su vida en el Espíritu. Tal vez no saben que hay un destino para toda alma que pecare, y es que hay un lugar que Dios no ha querido diseñarlo para ti ni para mí, pero el enemigo ha conspirado para no irse solo a ese lugar, y nosotros sabemos que ese lugar fue diseñado para él y los ángeles que se convirtieron en sus aliados para tratar de hacernos la guerra. Dios diseñó un plan, y el plan de salvación es que nosotros entremos a través de Jesucristo. Fíjate que hoy en día nosotros tenemos una batalla en este tiempo que vivimos, porque hay algo que es religión, hay algo que te separa hasta de tu familia, hay algo que no te permite poder llevar a cabo tu evangelismo como debe ser, porque las personas se han limitado a ser de un grupo o del otro, y creen que es meramente la apariencia, o que es meramente visitar un lugar de reunión. Nosotros sabemos que ser iglesia es más allá que eso, es tener una relación con el Padre, es nosotros vivir la palabra, y es lo más difícil que tal vez se nos pueda hacer en medio de un tiempo postrero. Sabemos que vivimos tiempos muy fuertes, pero la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, decía: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Reconocemos que nosotros fuimos vasos de ira, que en un momento dado hicimos nuestra vida a nuestro antojo, o que tal vez nosotros no queríamos escuchar lo que era la palabra de Dios como era, porque creíamos que simplemente visitar un lugar de reunión para adorar, nosotros con eso era suficiente. Pero la palabra del Señor, siendo revelada a nuestra vida, nos hace entender que esto es una experiencia de todos los días. Esto es una experiencia de tú entrar en una relación con Dios, no únicamente los días de congregarse, sino es un momento donde tú sabes que tú hablas con un Dios que está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y para muchas personas el aspecto religioso, eso es suficiente, porque se ha limitado a un aspecto cultural, tal vez a una cuestión de costumbre, pero nosotros sabemos por la palabra que el nuevo nacimiento en Cristo demandará que tú tengas una relación con el Padre diariamente, porque esta relación se hizo posible a través de Jesucristo. Fíjate que Jesús entregó su vida por ti, por mí, nadie le quitó la vida. Fíjate que hubiese sido muy fácil nosotros simplemente ser religiosos. Ser religiosos simplemente podía ser un aspecto físico, donde las personas pudieran pensar que nosotros somos hijos de Dios porque nos vestimos diferente o porque vamos a un lugar diferente. Fíjate que no, el nuevo nacimiento en Cristo demandará que donde quiera que tú estés, tú sabes quién eres en Dios, tú sabes cuál es tu asignación, tú sabes que el Señor te perdonó, que no eres más santo porque tal vez nunca hayas vivido el pecado directamente, porque tal vez hayas sido criado en el Evangelio o en cualquier otro lugar. Yo quiero decirte que esto va más allá. Es un privilegio nacer dentro de un hogar cristiano, pero es necesario que tú entiendas que este mundo vive una realidad de pecado que está en muerte, y mientras este mundo está en muerte, la iglesia no puede estar aislada del lugar donde tiene que predicar la palabra. Y fíjate, no es que hagas lo mismo, no es que practiques lo mismo, es que Jesús estuvo mezclado con aquellos que necesitaban tal vez la cura, porque cuando nosotros somos iglesia, nosotros no nos limitamos a cuatro paredes, nosotros salimos del escenario para nosotros compartir la palabra. Fíjate que se manifestará en el amor, en el servicio. De nada vale que señalemos el pecado si no entendemos que hay un antídoto para el pecado, y es la sangre de Jesucristo. Fíjate que ser religiosos hoy es una tentación para este tiempo, para callar las voces que tal vez puedan acusarte como alguien que no es aceptable. Yo quiero decirte que la verdadera voz que te atalaya es la del Espíritu Santo, la que te hace saber que ser religioso no te da la salvación, que ser religioso es algo muy superficial, y que se hace urgente que tú entiendas que esa transformación tiene que ocurrir de adentro hacia afuera. Hoy en día vemos personas que sufren de diferentes desórdenes mentales porque el enemigo de las almas les tiene secuestrada la conciencia y los pone a actuar de manera tal vez por tal vez entrada a un alcohol, tal vez una droga particular, y probablemente son ataduras que no se ven tal vez físicamente, pero los lleva a un desorden mental. Por eso cuando las personas hacen uso de droga o de alcohol, nosotros sabemos que no hay inhibiciones, que lo que no te atrevías a hacer de manera sobria, comienzas a hacerlo ya ebrio, porque sabes que no tienes inhibiciones. Y eso es lo que busca el enemigo, mantenerte en esa cárcel de desorden, en esa cárcel de pecado, para que no puedas permitir que Dios te transforme en tu vida, porque hay una parte que Dios te ha entregado, y es que tú tienes un libre albedrío, una decisión que debes tomar, y es necesario que la tomes, porque Él en este tiempo ha hecho una pausa que se llama gracia. Una pausa, y le ha entregado a la iglesia un mensaje que compartir, y la urgencia de este mensaje mediante esta red social es que tú entiendas que no basta con tu asistir a un lugar los domingos o a los días de servicio de reunión de tu fe. Nosotros
sabemos por la palabra que esto va más allá de un aspecto cultural o de una costumbre. Nosotros sabemos que hay unas necesidades en el espíritu y esos vacíos no pueden ser llenados solamente por actividades de entretenimiento, por actividades que a lo mejor puedan de alguna manera llevarte a una muerte inesperada, porque probablemente lo que está buscando el enemigo es que la muerte te alcance sin salvación. Y es necesario que tú entiendas que todos vamos a morir un día, y ese no es el peligro. Está decretado al hombre que muera una sola vez, dice Romanos, y luego de esto el juicio. Nosotros sabemos que un día tendremos que presentarnos delante del Señor, pero es necesario que tú entiendas que la iglesia, que es un grupo de corazones que ha sido transformados por medio del Espíritu Santo, reconoce que Cristo está por regresar y que se hace urgente que nuestros contactos y que nuestras amistades de alguna manera entiendan el por qué no practicamos de manera deliberada el pecado, porque en nosotros hubo algo que se llama arrepentimiento, porque en nosotros sucedió un cambio, y el cambio no era únicamente de aspecto físico. El cambio que hubo fue de adentro hacia afuera, donde ya una persona particular no nos tiene que observar para que nosotros seamos amenazados. Nosotros sabemos que el ojo de Dios es el que nos ve y que rodea toda la tierra. Pero ¿qué sucede? Dice la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero de barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esos éramos nosotros. Fuimos vasos de ira en un momento dado, porque tal vez nos rebelamos, porque tal vez nos hicimos personas que tal vez por la misma asunto de otras personas buscamos la excusa para nosotros retenernos. Pero la palabra dice que esta salvación ha costado demasiado, y dice: para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Tú y yo hoy somos vasos de misericordia, vasos que no podemos retroceder, porque en nosotros hubo un cambio, una transformación que no se limitó solamente a un aspecto físico, sino que trata de algo por dentro que ocurrió en nosotros, que a pesar de que tal vez no haya alguien a tu lado, tú sabes que Dios te ve y tú estás agradecido de lo que un día Él transformó tu vida. Fíjate que no conocer a un Dios que es soberano es nosotros vivir en un aspecto religioso, creer que podemos tal vez cambiar con un sacrificio la decisión de Dios. Es algo que muchas personas hoy también utilizan, los ayunos, y utilizan otras prácticas para mover la mano de Dios, pero nosotros sabemos por la palabra que el ayuno nos conviene porque nos da limpieza, nos da santificación, pero no dobla la mano de Dios, porque su voluntad es perfecta, es agradable y perfecta, y somos nosotros quienes nos alineamos a su voluntad. Jamás podemos doblar la voluntad de Dios para con nosotros, porque su palabra está escrita. Pero ¿qué pasa en este tiempo de tantas voces religiosas? Que el enemigo trata de llevarte por cautividad de religión, para que tú sientas que de alguna manera tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para doblar la mano de Dios. Yo quiero decirte que la misericordia de Dios fue la que nos perdonó, la que nos alcanzó, la que hizo que un día tú pudieras no pudiera pasar por alto esa invitación a la iglesia, o tal vez tú mismo o tú misma, de tu propia necesidad, de tu propio vacío, surgió el deseo de llegar a un lugar de reunión y ponerle fin a esa tortura de no poder dormir de noche, de tener que vivir embriagándote cada fin de semana para comenzar un lunes otra vez en la vida real. Yo quiero decirte en este día que Dios tiene planes y propósitos, que nunca la vasija
le va a dar órdenes al alfarero para que haga la forma que quiere hacer. Dios te da la forma que Él te quiere dar, porque todo está escrito por la palabra y es necesario que tú seas libre. El enemigo es el único que te quiere ver atado en una prisión, en una prisión, para que Él poder terminar contigo antes de tiempo. Y la palabra del Señor dice que un día nosotros también fuimos vasos de deshonra, pero hoy el Señor, a través del arrepentimiento, como decía el apóstol Pablo, y quiero compartir con ustedes en segunda de Timoteo capítulo 2 y versos 20 y 21, dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjate que un día también nosotros fuimos vasos de deshonra, porque tal vez vivíamos para nosotros, porque tal vez vivíamos para realizar nuestras metas y sueños, pero el Dios misericordioso que un día nos alcanzó, hoy te habla a través de este mensaje, haciéndote reconocer que en su soberanía Él ha tenido la paciencia de darte hasta este día para que tú puedas escuchar que tienes que arrepentirte, que la vida no la puedes seguir viviendo así, porque sabemos que un día se va a acabar tus días, porque todos tenemos que presentarnos un día delante del Señor y se hace urgente que nosotros hagamos arrepentimiento. Fíjate, no se trata de ser religiosos, no se trata de simplemente proyectar una apariencia, se trata de que cuando Dios hace un cambio en tu vida, tú vas a dejar de ser el mismo. Tus amigos ya no te van a reconocer, porque el Espíritu Santo es quien te lleva a hacer las cosas de la manera correcta. Fíjate que no se trata únicamente de un aspecto únicamente físico. Sabemos que la santidad ocurre de adentro hacia afuera. Nosotros sabemos que en este tiempo que vivimos hay personas dentro del Evangelio que simplemente se limitan a los aspectos religiosos, a las apariencias, y muchas veces vemos personas que han sido lastimadas por ovejas que pastan contigo dentro de la iglesia, y nosotros sabemos que eso no es lo que Dios quiere para ti, pero es que vivimos un tiempo postrero y se hace necesario que tú entiendas que esto es parte de las señales del fin, y que es urgente que tú sepas que la verdadera santidad es esa conexión que tú tienes con el Espíritu Santo, es esa voz que te guía a toda verdad y a toda justicia. Es que en este tiempo verás gente que tal vez militaron contigo y probablemente los verás caídos, porque probablemente se fueron a un aspecto religioso que lamentablemente lo que hizo fue herir. La palabra dice que Él es el único que te convence de pecado, justicia y juicio, y nosotros no somos quienes para nosotros señalar a alguien porque peca de manera diferente. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento, y es el Espíritu Santo el que limpia, el que convence de pecado, justicia y juicio. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos sacado el momento para hacerte saber que Dios está en control de tu situación, que probablemente tú no entiendes por qué estás viviendo esto, pero es que Dios te está trayendo hacia Él para que tú le sirvas sin mirar tal vez lo que te está rodeando. Lo que te está rodeando te lleva tal vez a echarte a un lado, tal vez a que te repugne la actitud falsa de alguien probablemente que tiene apariencia de piedad pero no vive la palabra. Yo quiero decirte que eso va a haber muchas personas así, y se hace necesario que miremos a Cristo, se hace necesario que busquemos de Dios su aprobación, no del hombre. El hombre siempre va a buscar por dónde señalarte, siempre te va a señalar, siempre te va a recordar el pasado para que no puedas
levantarte, porque detrás de cada escena física que estás viviendo hay un enemigo de las almas que busca la manera de destruir. Por eso es que en este tiempo hemos sacado este día para predicarte que no es religión. No te predicamos religión, no somos una denominación, somos un corazón que ha sido transformado de adentro hacia afuera. Y claro está que el Señor tiene cuidado de ti y de mí, y que por esa razón que en este tiempo se hace necesario que nazcamos de nuevo, que no miremos a aquel que tal vez está pastando contigo, pero probablemente no tiene la revelación de quién es Jesús para ti, para mí. Probablemente estés pastando al lado de alguien que a lo mejor es muy religioso, pero no vive en sinceridad. Eso no te tiene que limitar a ti. Tienes que mirar a Cristo. Nosotros sabemos que Él es soberano y que Él tuvo paciencia para esperar por ti, por mí. Él tuvo paciencia para esperar por cada uno de nosotros, y se hace necesario que tú entiendas que hoy es el día de salvación. El mañana no nos pertenece. Hoy es el día de salvación, que Dios sabe por qué Él te está llamando. Él te llama porque su regreso está muy pronto, y la iglesia del Señor, que no es una denominación, que son corazones transformados por medio del Espíritu Santo. Probablemente hoy esta voz te está llegando a ti para que tú sepas que Él te ama, que Él te sigue esperando, que Él tiene paciencia por ti, y que en este día tú tienes que acudir al llamado de Dios. Es por esa razón que en esta mañana, lejos de cualquier invitación religiosa, lo que te estamos diciendo es que Cristo está esperando por ti, a que tú le abras la puerta, le entregues tu voluntad y le hagas saber: Señor, perdóname, porque yo no quiero tener parte con este mundo. Este mundo está perdido y por ahora le pertenece al príncipe de este mundo, al enemigo, que ha tratado de persuadir a muchos a que le sigan. Y es necesario que la iglesia del Señor, que no se define como una denominación, que no se define como un grupo religioso en esta tierra, somos la sal de la tierra, somos los que oramos, los que intercedemos para que este mundo abra el corazón y se dé cuenta que el tiempo que vive es uno postrero, que se hace urgente que te arrepientas, que se hace urgente que entres en la verdadera revelación de la palabra, cuando nos dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que formó: ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dios tuvo misericordia, tuvo paciencia de ti y de mí. Y en este día, si entendiéramos igual que Jonás la misericordia del Señor, Jonás fue aquel profeta que se atrevió a pagar su pasaje, y en vez de llegar a Nínive se fue para Tarsis. Él se fue para Tarsis porque él no entendía la misericordia de Dios, no entendía cómo un Dios tan poderoso podía aniquilar a estas personas que ofrecían sacrificios a dioses ajenos. Sin embargo, la misericordia de Dios lo estaba enviando en una asignación a Nínive, pero él de cualquier manera se rebeló y quiso irse para Tarsis en una nave, donde puso en peligro a aquellos que la transitaban. Y dice la palabra del Señor que se le desata una grande tormenta, y aquellas personas desesperados buscando la razón de la tormenta no se daban cuenta que la tormenta era el dormilón que tenían en la parte de abajo de la nave. Era Jonás quien se había metido en la barca y quien estaba huyendo de Dios, porque cuando no entendemos lo grande de su amor, cuando no entendemos lo grande de su misericordia, no podrás entender que Él te está extendiendo con brazos de amor y de misericordia su gracia, su favor. Es por eso que en esta mañana la iglesia del Señor, a través de estos medios de red social, te predica el arrepentimiento
arrepentimiento, te predica que te arrepientas, que no te quedes ahí lastimado, tal vez por otra oveja que a lo mejor se siente superior a ti. Probablemente esa otra oveja no se da cuenta que Dios solo tuvo misericordia y que si hoy está en alguna tipo de posiciones por su gracia y su favor, yo quiero decirte en este día que la iglesia del Señor son gente que ha nacido de nuevo. Es una iglesia marcada por las cosas que ha vivido, pero Dios está dispuesto a tratar con nosotros porque Él ha escogido a nosotros para salvación. El enemigo es el único que está destinado a ir al infierno, a ir a ese lugar de tormento. Tú y yo no. Tú y yo tenemos la oportunidad de salvarnos porque nuestra salvación costó la sangre de Jesús y hoy fluye para ti, para mí. Pero ¿qué hace el enemigo de las almas? El enemigo de las almas engaña a la humanidad poniéndole tal vez diferentes etiquetas a su pensamiento y le pone aspectos religiosos para que no puedas escuchar. Yo quiero decirte que no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento y es por esta razón que en esta hermosa mañana hemos querido interrumpir tu mañana. Claro que sí, Maida, estaremos orando, oración Yadira, salud y Leilanis. Ajá, son niñas que están hospitalizadas y a Mariel, su mamá, por salud. Claro que sí, vamos a orar por estas niñas, vamos a orar por salud. Sabemos que el evangelio que predicamos es uno de poder, que transforma, que cambia y es por esa razón que en esta mañana te invitamos a reconocer que de Dios es el poder. Hoy es lunes, tenemos nuestro culto lunes de guerra y nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tenemos un culto maravilloso de intercesión, un culto donde nos humillamos delante del Señor porque reconocemos que ese poder nos fue entregado a la iglesia del Señor y en su nombre echaríamos fuera demonios, haríamos libre a los cautivos. Sabemos que es por el mérito que logró Jesús para nosotros con su sangre. Reconocemos que nosotros nada podemos hacer por más que nosotros lo intentemos, porque fue su amor y su misericordia la que un día nos salvó. Así que si en este día te sientes culpable, te sientes estar pecando, te sientes mal contigo mismo, yo quiero decirte, confiesa tu pecado al Señor y permite que Él te vuelva a ser. Él es el alfarero y Él está dispuesto a transformarte. Ay, perdón. Y en esta hermosa mañana oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tuyo es el poder y la gloria. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento a mis hermanos, a mis amigos. Oh Padre mío, de esta red social permite que sea tu Espíritu Santo tocando corazones que a través de esta red social puedan entender, oh Padre, que el tiempo se acaba, que es necesario tomar la decisión correcta, que si tú les estás llamando es por amor. Oh Padre, gracias por tu gracia, por tu favor. Oh Padre, en esta hora convence de pecado, justicia y juicio. Oh Padre, silencia las voces de aquellos que como Padre, se puedan interponer para que las vidas no lleguen al conocimiento de tu verdad. Oh Padre, aquel que cambia el mensaje de la palabra por uno de religión. Oh Padre, reprende toda voz contraria y en esta hora proclamamos libertad, salud. Padre, mira la salud de estas niñas que están siendo presentadas por nuestra hermana Maida. Padre, yo te ruego en esta hora que tú visites, Padre, cada uno de sus hogares y que tú les des la salud. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Gracias, Señor, por habernos llamado del pecado a la luz, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. La gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas. Es nuestro anhelo que la palabra de Dios llegue al corazón de más vidas, porque este tiempo se acaba. Déjame decirte que es necesario que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Así que en este día, sé feliz, gózate del día que el Señor ha hecho y cree que Él está a tu lado, Él no te ha dejado. Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.